¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo. Es bueno mantener algunas medicinas en el hogar para diferentes dolores o enfermedades. Es probable que en el cajón de las medicinas de su casa tenga, por ejemplo, aspirina, Advil, Doles y las tome para sentirse mejor si tiene problemas como, por ejemplo, alergias, dolor de cabeza, resfriado, gripa, entre otros malestares. Sin embargo, los medicamentos de libre venta, como los mencionados anteriormente, podrían generar efectos que no son nada agradables para la salud. Hoy queremos hablar de los medicamentos de venta libre. ¿Qué son? ¿Cuáles son los más vendidos, los que más consumimos? ¿Y cuáles son los verdaderos riesgos y peligros para la salud de las personas? Comenzamos en directo. Muy bien. Yo quiero comenzar este programa agradeciendo los comentarios de las personas nuestros seguidores. Algunos me han escrito deseándome pronta mejoría por la tos que tengo desde hace ya varias semanas. Quiero pedirles, recomendaciones y consejos para ver si, de recetas que ustedes consideren sean buenas, que les haya funcionado. Y yo estoy aquí muy pendiente tomando apunte, pues para obviamente ponerlo en práctica y ver. Entonces sí, esta tos definitivamente va vía por completo de mi cuerpo. Les pido un poco de paciencia porque sé que es un poco incómodo para ustedes, imagínense para mí. Así que dicho esto, ahora sí vamos a comenzar nuestro programa en directo. Farmaci di banca en italiano, en inglés son los productos OTC, over the counter, y aquí en Colombia se les conoce como medicamentos de venta libre. ¿Qué son y qué efectos se pueden tener si no hacemos un uso correcto de ellos? ¿De qué depende que haya riesgos o no para la salud de las personas? Se los contamos en el siguiente informe con el que comenzamos a poner este tema en contexto. El doctor Matteo Conti es químico farmacéutico de la Universidad de Parma, Italia. Comienza por explicarnos qué son los medicamentos de libre venta o venta directa. Los medicamentos de libre venta son medicamentos que no necesitan la receta del médico. Cada país tiene su legislación al respecto del tema y son los medicamentos que uno puede encontrar en una farmacia o en cualquier banco de supermercado, en la gran distribución. ¿Qué medicamentos de venta libre son los que más consumimos? Los más vendidos son los que pertenecen a la categoría de los FANS, es decir, fármaco antiinflamatorio no esteroideo. Nosotros conocimos la aspirina, es decir, ácido acetilsalicílico, acetaminofén, diclofenac, ibuprofen, lo que nosotros utilizamos para dolor de cabeza, dolor de espalda, para un cólico menstrual, digamos, todo lo que nos ayudan a aliviar los síntomas de dolor. Se estima que más del 50% de los medicamentos se prescriben o se venden de forma inapropiada y que la mitad de los pacientes no lo toman correctamente. ¿Cuáles son los riesgos y problemas para la salud del mal uso de estos medicamentos de venta libre? El riesgo depende del uso que se hace del medicamento. Por ejemplo, un utilizo crónico o en una dosis inadecuada del medicamento, esto nos produce toxicidad. En esta clase de medicamento puede conducir a una toxicidad a nivel hepático, renal o gástrica. La categoría que más afectada en este sentido son los ancianos. ¿Por qué? Porque son las personas que normalmente utilizan y toman más medicamento durante el día. Y con respecto a los medicamentos fitoterápicos, es decir, hechos de extractos de plantas medicinales, que muchos piensan que no son riesgosos para la salud, esto responde. Tomamos el caso de la rabe de propóleo. Si lo va a utilizar una mujer embarazada, esto puede ser muy peligroso por la salud del feto, porque contiene los alcaloides, pueden causar una alteración cromosómica entre el feto. Recomienda siempre buscar el propio médico o farmacéutico de confianza para evaluar la dosis y la forma en que se deben tomar las medicinas. Muy bien. Medicamentos de venta libre, así se les llama aquí en Colombia. Bueno, y en español digamos que ese es el nombre con el que se les conoce a este tipo de medicinas.
¿Es más una cura o es más un problema? Bueno, de eso vamos a hablar hoy aquí en directo de Canal Capital, y para conversar sobre este interesante tema me acompaña hoy el profesor Ilvar Muñoz. Él es químico farmacéutico, magíster en salud pública y máster en atención farmacéutica. Además es profesor, es docente de la Universidad Nacional. Profesor, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en directo. Gracias, Luz Helena. Gracias por la invitación y un saludo a la teleaudiencia de Canal Capital. Muy bien, profesor. Bueno, lo veíamos acá en el servicio periodístico que realizamos, que en términos generales estos medicamentos de venta libre son aquellos que usted puede comprar sin receta médica, ¿no? Eso como primera cosa. Pero ¿qué otras características, profesor, tienen estos medicamentos? Bueno, pues en general los medicamentos se clasifican desde esa perspectiva de la disponibilidad para la población en tres, sería más o menos en Colombia, que son los medicamentos de receta médica, o sea, bajo prescripción médica, Sí. los medicamentos de venta libre que no requieren una prescripción médica, y hay una categoría especial de medicamentos de control especial que requieren receta y otros requisitos adicionales. Sí. Entonces los de venta libre es eso que vamos a hablar hoy, pues son esos en que se puede acceder a ellos sin tener el requisito de una prescripción médica. Sí, es decir, la diferencia entre el medicamento de venta libre y el recetado, ¿es solo una o digamos que hay más cosas que los diferencian? Sí, para entrar es decir, hay una clasificación para entrar a la categoría de medicamentos de venta libre, pues lo que se asume primero es que el medicamento tiene una eficacia conocida y una seguridad adecuada, es decir, los riesgos supuestamente no son tan altos, ¿no? Entonces, cuando se logra justificar por parte del fabricante esos dos requisitos, que hay una eficacia que se reconoce y otra que son seguros o que el riesgo no es alto, el organismo del Estado entra y lo coloca en esta clasificación de medicamento de venta libre. Ok. Es decir, en teoría deberían tener más beneficios que riesgos, ¿no más? Sí, supuestamente, ¿no? Pero yo quisiera detenerme un poco en eso, Luz Helena, porque Colombia es un país que tiene un rezago importante en el manejo de medicamentos. Escuchamos al colega Conti italiano, pues, por ejemplo, en Colombia, sinceramente, el único requisito para conseguir un medicamento es tener dinero con quien comprarlo, ¿sí? Sí. Porque Es es decir, usted puede comprar un medicamento de prescripción médica y se lo venden en cualquier lugar. Y el problema de fondo es que las farmacias, las droguerías nuestras deben considerarse establecimientos de atención en salud. Y un establecimiento de atención en salud, tal vez Colombia es el último país en el mundo en el que no está profesionalizada la atención. Es decir, Es muy cierto, en sí. Italia seguramente para poder para poder abrir una farmacia tiene que haber un profesional de la farmacia que se llama el farmacéutico. En nuestro medio el químico farmacéutico. Y el problema Que no solo colombiano... vende, profesor, es que el tema es que acá en Colombia se tiene esa imagen, ¿no? Desafortunadamente, Sí. que el farmacéutico vende, es un vendedor de medicamentos. En Italia, digamos, hace las veces de médico, es decir, aconseja, no vende incluso si el paciente, si la persona presenta otro tipo de patologías o de enfermedades, es decir, es muy distinta la atención y el servicio. Ese es el problema de fondo, que pues sí está reconocido por la ley como un establecimiento de salud, de atención en salud, pero tiene una organización que, como usted lo plantea, es más una organización de establecimientos comerciales, en el cual simplemente el interés es la venta, la rentabilidad que se produce alrededor de los medicamentos, mientras que en otros lugares, si no está profesionalizado, no se puede atender al público. Entonces el problema grave nuestro, aunque existe la clasificación, venta libre, medicamento de prescripción, el problema y el riesgo para la salud colectiva colombiana es que uno puede conseguir lo que quiera, porque el señor que está detrás del mostrador, aunque la gente lo identifica como alguien que sabe de medicamentos, no es la persona adecuada. No es la persona adecuada. En la Universidad Nacional hemos hecho estudios, por ejemplo aquí en Bogotá, en el que hemos encuestado, caracterizado las personas que están detrás de una droguería, y hay un porcentaje preocupante, por ejemplo, que ni siquiera ha terminado la secundaria. O sea, porque no es requisito en Colombia. Entonces el problema de fondo es ese,
porque bueno, medicamentos, Ese se hace el tema muy esfuerzo. interesante, profesor. Sí. ¿Qué otras cosas hacen parte del perfil del farmacéutico? Porque ese es un tema que de verdad está tocando el tema que es, el Sí, tema de fondo. Es el problema de fondo, es decir, Perú, Argentina, Uruguay, Chile, por ejemplo, es un ejemplo de profesionalización del servicio. Entre otras cosas, en Chile hay muchos farmacéuticos colombianos, egresados nuestros de nuestras universidades, que han ido a trabajar allá, porque la demanda y el requisito de esa profesionalización es tan alta que las universidades chilenas no alcanzan a proveer suficiente número. De ese estudio que usted nos mencionaba que ustedes habían realizado en la Universidad Nacional y que habían detectado pues que no habían terminado la secundaria, ¿qué otras cosas detectaron ustedes en esta indagación, Sí, en esta investigación? Sí, que no tienen mucha formación porque en Colombia para poner una droguería se requiere un par de requisitos nada más, por ejemplo, que un médico o un químico farmacéutico certifique que la persona que está pidiendo la licencia tiene experiencia en el manejo de medicamentos, no más. Y la cédula, entonces si alguien dice, no, ese señor yo lo conozco que trabajaba en el hospital y él manejó la farmacia, yo lo veía ahí siempre trabajando, ese solo requisito es suficiente. Muy bien, vamos a ver inmediatamente qué está preguntando la gente en la calle hasta ahora sobre nuestro tema de hoy aquí en directo. ¿Cómo puedo automedicarme responsablemente? ¿Hay una manera de automedicarnos responsablemente? Bueno, eso, en el mundo hay una corriente de automedicación responsable, porque se dice que el que haya medicamentos de venta libre hacen que el sistema de salud no se sature por la atención de problemas menores de salud. Pero entonces la automedicación responsable tiene un requisito muy importante y es que todo acto de entrega de medicamentos, cuando yo voy a una farmacia de hospital, cuando estoy en una droguería, tendría que haber alguien que tenga el conocimiento del medicamento para que me informe, me aconseje y me oriente en la entrega. Y eso es lo que nos sucede en nuestro medio, ¿no? Entonces, la automedicación responsable es esa. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos va uno a una góndola donde hay medicamentos de venta libre, pero por ahí cerca hay un farmacéutico que lo orienta en la decisión de tomar el medicamento que usted va a consumir. Cuando un médico me prescribe un medicamento, la decisión es del médico. El médico toma la decisión por mí, me dice, bueno, para ese problema de salud yo le voy a indicar esto. Pero cuando yo, por mi decisión propia, por mi iniciativa, voy a tomar un medicamento, yo solo estoy en esa decisión. Por eso se recomienda que para que la automedicación sea responsable, tiene que ser una entrega, una dispensación de medicamentos informada. O sea, al medicamento es un producto tan especial que por lo menos tiene que acompañarlo información. Muy bien. Cómo tomarlo, por ejemplo, ¿no? Sí. Hoy estamos aquí en directo de Canal Capital hablando sobre este tema que es bien interesante. Miren todas las aristas que han resultado de esta primerísima parte, estos primeros minutos, conversando con el profesor Ilbar de la Universidad Nacional. Medicamentos de venta libre, ¿cuáles son? Entonces son esos que no se necesita receta médica, pero nos ha explicado otro tipo de características. Estamos tratando de analizar este tema para entenderlo, es decir, ¿es más una cura inmediata, a futuro, a corto plazo, mediano plazo, o realmente puede convertirse en un problema para nuestra salud? Los invito inmediatamente para que participen ya de nuestro programa y hagan parte de esta conversación que tenemos con el profesor Ilbar. Ahí está ya nuestra línea telefónica 457-8300, extensión 5225 y terminada en 26. Yo lo decía al comienzo de la presentación, profe, y era cuáles son, digamos, los que más conocemos, esos que tenemos siempre en el botiquín de la casa. Está el Doles, está el Advil, está para el cólico menstrual, eso que nosotros las mujeres siempre pues nos automedicamos porque es así, si nos da cólico 3 veces al día, 3 veces nos tomamos la pastilla. Sí. Pero ¿cuáles son realmente, cuáles son esos medicamentos los que más tomamos, los que más compramos, los más consumidos? El colega Conti italiano los describía y Colombia no se difiere mucho en esa descripción que él hacía de consumo de medicamentos. Sí. Para el dolor, por ejemplo, se vende mucho acetaminofén, se venden antiinflamatorios no esteroideos tipo ibuprofen, diclofenaco, ketoprofeno, esos son ese grupo de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. ¿Esto nos ayudan para qué tipo de malestares, por ejemplo? Para dolor de la cintura, dolor de cabeza. Todo eso es que toma uno para todos los dolores, doctor, sí. ¿Cierto? Lo toma uno para el dolor del cuello, dolor de espalda, dolor en la pierna. Sí, sí. Pero entonces,
Eso es lo más vendido. También, por ejemplo, mucho antiácido. Hay, por ejemplo, otro asunto importante, Luz Helena, y es que en la normatividad colombiana los medicamentos de esa categoría de venta libre pueden publicitarse. O sea, se puede hacer publicidad libremente. Usted ha visto los noticieros en el mediodía, por ejemplo, sí, esa avalancha masiva de información, de publicidad, es agobiante. Y esos medicamentos son los más consumidos. Y sobre la verdad de esa publicidad y de lo que dice esa publicidad, yo quiero que lo profundicemos más adelante, profesor, porque realmente hay mucha publicidad que nos está dando una información que no es correcta. Que no es correcta y que realmente puede resultar ser muy, muy peligrosa. Saludo inmediatamente a la gente que nos sigue a través de nuestras plataformas digitales. Sé que somos muy seguidos en Twitter y en Facebook Live. A esta hora la gente nos está viendo a través de nuestra señal allí en vivo. Entonces, aquí comienzo. Álvaro Hernán Agudelo me dice, por ejemplo, para el problema de la tos, jengibre fue lo que me lo quitó. Yo probé con la planta de saúco, por ejemplo, con un colega y amigo me la recomendó, me ayudó bastante, pero bueno, estoy pendiente porque aquí siempre recibiendo sus comentarios y sus inquietudes. Agradezco de verdad los comentarios que me están haciendo con respecto a este tema. Bueno, entonces, Orly y Rubitor dicen, España igual, control completo en los profesionales de la salud. Roberto Vargas, los medicamentos genéricos, ¿qué tan efectivos son? Gracias por la atención, profesor. Genéricos, bueno, eso... No es el tema y es un tema que ya hemos tratado, de hecho, pero bueno, la gente quiere saber bueno. Y nos pregunta. Lo que ocurre es que el medicamento alguien se lo inventa y entonces el Estado le da una patente y el privilegio de monopolizar la venta. O sea, y esa patente dura décadas. Entonces el único que puede vender determinado medicamento patentado es el fabricante original. Cuando vence la patente, otros empiezan a producirlo y entonces si hay competencia en el mercado, los precios caen. Y se ha tratado de hacer una publicidad negativa frente a medicamentos genéricos, pero los medicamentos genéricos en Colombia son de calidad. O sea, todos los medicamentos tienen que tener el atributo de la calidad. El INVIMA... Principio activo. Sí, el INVIMA hace todos los esfuerzos por garantizar que así sea. Muy bien, profe. Álvaro Hernán dice, les felicito con este tema. Les felicito con este tema. Bueno, aquí estoy pendiente de sus comentarios. Vamos inmediatamente a la línea telefónica porque ya tenemos llamada. Gilberto, ¿cómo estás? Hola. Sí, ¿aló? Hola, Gilberto. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, cuéntanos. Yo quisiera decir varias cosas. Con respecto a la automedicación, hace ya unos años, ya Articos le eliminaron las instrucciones que traían los medicamentos dentro de sí. O sea, vale decir, antes uno conocía por lo menos los principios activos de los medicamentos, entonces, ¿cuáles eran las contraindicaciones? Ahora simplemente hay unas pequeñas instrucciones de de cuánto tomarse y que de pronto son nocivos para la gente que tiene hipertensión o cosas de esas. Yo nunca me he explicado por qué eliminaron las instrucciones y el descriptivo, que era bastante amplio, de los medicamentos. El otro es que no hay campañas, digamos, tendientes a garantizar o a mejorar o a estimular que las personas sepan lo que se están tomando. Los médicos nunca dicen qué principios activos o qué efectos colaterales producen los medicamentos. Las EPS dan siempre lo mismo, ibuprofeno, diclofenaco, las mismas cosas sin importar el tipo de dolencia y sin advertirle al paciente lo que puede causarle, por lo menos a nivel hepático, una droga como el ibuprofeno. Entonces, necesariamente yo creería que un Estado responsable, como sí existe en algunos países europeos, hace campañas en las cuales se le dice a la gente qué contiene cada medicamento y qué puede causarle ulteriormente. Grosso modo eso. Muy bien, no, Gilberto, gracias a ti por comunicarte con nosotros en directo de Canal Capital y bueno, y expresarnos tus inquietudes. Bueno, profesor, ¿por qué eliminaron estas etiquetas que son tan importantes y qué es lo que tiene la información del medicamento, ¿no? Que Sí. viene impresa ahí en el paquete de la medicina. Sí. Eso se llamaba el inserto de los medicamentos. Venía dentro de la caja un folletico doblado donde la gente tenía toda la información, como dice el televidente.
La eliminaron en Colombia porque según la decisión de la autoridad de aquel momento, ese inserto inducía a la automedicación. Pero hay que... ¿Pero en qué se basaron para Sí, decir? sí, porque como tenía la información de qué indicaciones tenía, qué contraindicaciones, todo, entonces hubo como un apresuramiento en la decisión de decir eso induce automedicación. Pero en esta época de acceso a redes sociales tan poderosa que todo el mundo tiene, la gente consigue información en las redes sociales. Pero me parece oportuno y pertinente lo que el televidente nos está diciendo. Pero sobre ese argumento, profe, discúlpeme, que tomaron en cuenta para eliminarla, ¿usted qué piensa? No, ¿Sí lleva la automedicación o por el contrario le informa al paciente, sí, bueno, las no, contraindicaciones, se debe tomar, no se debe tomar, sí. Antes de comprarlo? Sí, es decir, a mí me parece que no era oportuno, no era adecuado quitarlo, porque lo que usted dice es simplemente información adicional, lo que decía yo al comienzo, es decir, cuando yo tomo la decisión de consumir un medicamento, pues esa decisión tiene que ser apoyada por información, para que cada individuo de manera informada tome la decisión si lo va a consumir o no lo va a consumir. Sí, lo otro que decía también Gilberto es que no somos un Estado responsable, que no nos cuenta la verdad de lo que realmente nos estamos tomando, de lo que estamos consumiendo. No hay ese tipo de advertencias, ¿verdad? Como en otros países, por ejemplo, en Europa. Lo que falta también es mucha educación, mucha información. Y yo quiero recordar ahora frases de un médico del siglo XIX, William Osler, un médico muy importante inglés que vivió por ahí hasta 1920 y algo. Y decía, por ejemplo, tiene frases célebres él que todo el mundo cita sobre la educación médica y todo esto, y hay una frase muy importante que decía, lo primero que los médicos deben enseñar a la masa, refiriéndose a la comunidad, es a no consumir medicamentos. Es decir, un medicamento es una sustancia que tiene una actividad y no hay medicamento completamente inocuo. Cada vez que yo tomo un medicamento me expongo a un riesgo. Todo tiene un efecto. Me expongo a un riesgo. Okay. Hay riesgos secundarios. Voy a poner un ejemplo. Hay antiácidos que se publicitan ampliamente, como por ejemplo de comer mucho, beber mucho, y no se preocupe de comer mucho y beber mucho, que existe esta marca, mire este medicamento, y al día siguiente de la fiesta se puede consumir. Problema resuelto. ¿Listo? Entonces no hay una orientación hacia como el consumo moderado de alcohol, por ejemplo, que sería la recomendación, modere el consumo, no, sino usted puede desbordarse en el consumo, en la fiesta. Que tenemos la solución. Que tenemos la solución, porque entonces dan la idea publicitaria de que no importa enfermar, que para eso siempre va a existir un medicamento. Y esa es una información, más bien una publicidad inadecuada que induce malos hábitos y genera complicaciones. Este producto de antiácido que se promueve para después de las fiestas, y después de las comidas y el consumo exagerado de alcohol, por ejemplo, contiene aspirina. Y en Europa, por ejemplo, si quieren ver los televidentes, en Europa hubo una decisión de la fórmula de la composición de ese medicamento, retirar la aspirina, porque se han presentado muertes por hemorragias gástricas producidas por la aspirina. Bueno, profesor, en Colombia hay todavía esa marca y contiene aspirina. Y de esos efectos secundarios y de lo que realmente provoca, ¿cuál es la verdad de lo que provocan estos medicamentos que parecen inofensivos y que muchas veces lo utilizamos con demasiada frecuencia en nuestra casa? De eso vamos a hablar después de la pausa. Le pido por favor a Patricia que nos espere un momentitico, hacemos una breve pausa y ya regresamos. Antes el dato. Muy bien. A diciembre del 2017, el Instituto Nacional de Vigilancia del Medicamento, INVIMA, actualizó la lista de medicamentos de venta libre en el país, de lo que hablamos hoy. En la actualidad son 460 medicamentos de venta libre. Pausa y volvemos. La televisión colombiana se une para celebrar la evolución y el talento de la industria audiovisual de nuestro país. Vive la ceremonia que refleja nuestra identidad. 34 Premios India Catalina de la Industria Audiovisual Colombiana. Este 3 de marzo, desde las 6 de la tarde. Solo por Canal Capital. La corrupción y la inseguridad son los principales problemas que aquejan a todos los colombianos
a lo largo y ancho del país. Por eso los colombianos reclaman medidas contundentes para frenar el saqueo del erario y para mejorar la seguridad en las ciudades y en el campo. Los esperamos en Opina Bogotá para debatir los temas de la ciudad y el país. Opina Bogotá está contigo en cualquier lugar, por medio de nuestras plataformas digitales. Vea esta semana en Contraste el debate sobre el trabajo infantil, sus implicaciones en la niñez y las políticas públicas en contra de este flagelo. La venta ambulante es un tema que ha venido creciendo porque en teoría el niño genera un poco de lástima y entonces la gente le va a comprar o le va a dar algo al niño. Muchas veces se ven expuestos a ser víctimas de trata de personas, en temas de mendicidad, en temas de explotación sexual. Contraste, todos los jueves a las 9:37 de la noche, por Canal Capital. Vamos a seguir trabajando desde el Senado, tratando de seguir haciendo las cosas bien y sobre todo produciendo resultados. El deporte lo han politizado, entonces la única forma de llegar allá y hacer que las cosas funcionen como debe ser. Era muy difícil transitar por esta zona, donde la prioridad eran los vehículos. En nuestro gobierno quitamos esta zona como vehicular. Esos vendedores también fueron reubicados en un centro comercial construido en nuestro gobierno y solucionamos de una vez por todas la invasión del espacio público de una manera radical. De verdad, ese es el mejor orgullo que me llevo como alcalde, de haber hecho las cosas bien y haber logrado ganarme la inmensa mayoría de los corazones de mis coterráneos. ¿Por qué las pesas? Fue como un escape a la situación que vivíamos en Cartago, ¿no? Mi madre era una mujer luchadora, trabajadora, pero nos tuvo que levantar a 5 hermanos con una fritanga, pues esa fue la oportunidad que vi para poder estudiar y salir adelante. Primero comencé con el atletismo y terminé las pesas, que ahí me dio más la oportunidad de salir y conocer Colombia. He sido campeona nacional desde el 91, sin parar. Existe otra Colombia, una olvidada, una que ha sido violentada, que el Estado jamás le ha llegado con bienestar. Voy a trabajar por esa otra Colombia al Congreso. Yo he levantado muchas cargas en la vida, demasiadas, cargas no toneladas, y yo voy a ayudar a la gente. Créanme que yo voy a ayudar a la gente en el Congreso a llevar esa carga. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. En esta cuaresma no olvidemos buscar a Jesús para encontrarlo, para conocerlo y amarlo. Él perdona nuestras equivocaciones y pecados. Acerquémonos a Él, supliquémosle y apiade de nosotros, que nos cubra con su misericordia y su amor, que borre nuestras culpas, que nos limpie toda mancha espiritual. Acudamos al Señor como se visita a un médico de quien se espera alivio en cualquier enfermedad. Una mirada, una palabra suya bastan para sanarnos. Solo se requiere ir a Él, reconociendo nuestra necesidad con humildad y confianza. Él nos puede salvar. Él es el único que puede hacerlo. En su nombre encontraremos salvación. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Muy bien. 7 de la noche, 1 minuto. Como siempre, gracias por seguir con nosotros, seguir conectados con la señal en vivo de Canal Capital aquí en directo. Hoy hemos decidido hablar sobre este tema que es bien interesante y miren cuánto hemos aprendido e nos hemos informado sobre todo, que es lo más importante, informarnos sobre estos temas que tienen que ver directamente con nuestra salud. Los medicamentos de venta libre, ¿son más una cura o un problema? ¿Cuáles son estos medicamentos? Los que no se necesita receta médica, esos medicamentos que tenemos allí en el cajón seguramente de la mesita de noche, en el botiquín de la casa, el Doles, el Advil, la aspirina, que utilizamos muchas veces para aliviar síntomas o dolor, pero realmente los sabemos usar y sobre todo, cuáles son los riesgos, los verdaderos peligros que esto puede traer para nuestra salud.
Los invitamos a que sigan participando de nuestro programa, que nos comenten sus inquietudes y que opinen sobre este tema que es bien importante. Me voy inmediatamente con Gustavo porque quiero saber, Gustavo, cómo se están moviendo las redes sociales ahí en Twitter, qué está opinando la gente o si hay inquietudes. Adelante. Así es, Luz, buenas noches para usted, un especial saludo para el profesor y por supuesto a nuestros televidentes que nos acompañan todas las noches en el directo de Canal Capital. Recuerden, pueden seguir participando a través de nuestras redes sociales, nuestra cuenta de Twitter @Canal Capital, Facebook Live y Periscope. No lo olviden usando la etiqueta En Directo Capital. Comencemos esta ronda de preguntas y opiniones con nuestro primer tuitero, que es @Alejandro Gámez. Él nos comenta, los medicamentos de venta libre son un beneficio para aquellas personas que no tienen para pagar una consulta médica, donde el doctor le va a recetar lo mismo de siempre. Alejandro, gracias por participar a través de nuestra cuenta de Twitter @Canal Capital. Síganlo haciendo usando la etiqueta En Directo Capital. Nuestro siguiente televidente es @John J. Melo. Este tipo de medicamentos son los que salvan en aquel momento cuando ataca un fuerte dolor y estás en casa. Creo que son muy positivos. Estos son algunos de los comentarios de nuestros tuiteros que se comentan a través del hashtag En Directo Capital. Recuerden, lo pueden seguir haciendo a través de Periscope o Facebook Live. Y nuestro último televidente del día de hoy es @Laura Londono CA. Ella nos comenta, tiene unos pros y contras. Las personas que se automedican corren el riesgo de poner en juego su salud, pero al no existir las suficientes garantías para acceder a un servicio de salud gratuito, obligan a la compra libre y descontrolada. Laura, gracias por participar con nosotros aquí en el directo de Canal Capital. Síganos participando en nuestro tema del día. ¿La automedicación es buena o es mala? Aquí nuestros expertos responderán sus preguntas. Luis, continúe con nuestro invitado y pues al doctor le digo que en mi casa siempre usamos el Vitvaporub. Ese es el salvamento de siempre, ahí, el que está en la mesita de noche. Ok, el de las abuelas. El de las abuelas, es correcto. Bueno, está bien. Voy a tomar nota a ver si eso nos ayuda un poquito todo este tema de la tos. Gustavo, gracias por recopilar siempre lo mejor de las redes y por su consejo. Gracias. Bueno, comentarios ahí siempre de nuestros seguidores, de nuestros tuiteros, profesor. Yo creo que entremos ya a una parte que es bien importante y es ya los riesgos, realmente cuáles son los peligros para nuestra salud y sobre todo, profesor, los riesgos cuando hay esta interacción. La integración entre un medicamento que es de libre venta, por ejemplo, estos que encontramos allí en los bancos de las farmacias y en supermercados y los que no lo son. ¿Qué puede pasar? Lo que decía el médico. En los ancianos, por ejemplo, que tienen tantas dolencias, una enfermedad, un achaque y el otro, toman tanta cosa. ¿Qué puede pasar, profe, cuando está esa combinación, interacción de medicamentos? Sí, los medicamentos son sustancias que no son como las demás. Son sustancias químicas que han sido diseñadas y estudiadas y que tienen unos efectos concretos. Y la combinación de múltiples medicamentos generan interacciones entre ellos que pueden generar complicaciones en la salud. Como lo decía el colega italiano, las personas mayores pues tienen alteradas funciones como la función renal, el volumen de distribución ya es menor, entonces la manera como el medicamento se distribuye, se elimina y se comporta es diferente. Hay unas situaciones, por ejemplo, de pacientes hipertensos que toman medicamentos para la hipertensión. Y por ejemplo, el medicamento antigripal, nosotros también en la Universidad Nacional tenemos grupos de pacientes crónicos mayores en los que hacemos estas actividades educativas e informativas en un grupo con la Facultad de Enfermería que se llama Cuidado al Cuidador del Paciente Crónico. Y hemos escuchado relatos de pacientes mayores que han tenido problemas de salud grave por consumir un medicamento de venta libre, un antigripal, por ejemplo. Si alguien es hipertenso y de manera... yo, por ejemplo, recomiendo no tome un paciente, una persona hipertensa, no debe tomar antigripales, que son de venta libre. Sí. Porque los antigripales contienen vasoconstrictores, es decir, para ese flujo nasal que es tan molesto, se utiliza una sustancia que produce vasoconstricción. Entonces la permeabilidad del vaso mejora y no hay tanta secreción. Pero hay un fenómeno físico y es que cuando el vaso se estrecha, la presión aumenta. Entonces hay personas que están consumiendo medicamentos antihipertensivos, que son hipertensos, y han terminado en una crisis hipertensiva que demanda una consulta por urgencias. Y la causa, supuestamente, era de un medicamento muy seguro, venta libre, que no tenía mucho riesgo, fue la decisión individual de tomar un antigripal. Profesor, usted comentaba una cosa que es bien interesante antes de la pausa, era lo de la publicidad.
Y es una publicidad que nos bombardea obviamente todos los días, que llega a nuestra casa con esta información que en muchas ocasiones es una información falsa o es una información, digamos, que no tiene nada que ver con los beneficios que realmente trae para la salud. Y doy un ejemplo y es este famoso Bonfiest, ¿no? Usted me dirá, porque obviamente me corrige si no es así. Lo que usted comentaba, después de la rumba, después de la fiesta, no se preocupe porque aquí está la solución para ese dolor de cabeza y para que al día siguiente pueda ir al trabajo normal. Yo sí le quiero preguntar sobre este Bonfiest y todo este tipo de publicidad que siempre estamos escuchando. ¿Cuáles son realmente los peligros en el caso del Bonfiest, por ejemplo? Realmente sí, porque el tema es que la gente dice, sí me alivia y sí me siento mejor el día siguiente, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el organismo? Bueno, yo quiero hacer referencia a diferenciar información de publicidad. La información tiene una característica objetiva, de objetividad. La información es veraz, la información es imparcial y la información facilita la toma de decisiones. Esa es una característica de la información en salud. El fabricante de un medicamento no puede dar información porque tiene intereses privados, o sea, él lo que quiere dar, aumentar sus ventas, entonces por eso no se preocupe en que no sea veraz porque ellos no van a decir, ocultan información valiosa del medicamento que es como negativa y exaltan los beneficios que tiene. Entonces, ellos lo que hacen es publicidad y promocionar su producto de manera legítima para aumentar las ventas. Sí. Si usted ve la publicidad de los medicamentos, si es en radio, al final hay algo que dice, que no se entiende nada, que dice, si los síntomas no pasan, consulte a su médico. O sea, y en la televisión es un texto que es ilegible, porque el INVIMA le dice que tiene que colocar ese texto, pero no se es honrado en dar la información y decir, si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es decir, si usted tiene dolor de espalda, o el exceso debe haber perjuicio para la salud, por la ley tal, pero no se entendió. Eso no se entendió. Pero si a usted tiene un problema de dolor de cabeza, se toma un acetaminofén y sigue el problema puede ser mayor. Entonces, por eso se tomó usted 2, 3, 4 acetaminofén y siguió con dolor de cabeza, al día siguiente amaneció y siguió con el dolor de cabeza, es posible que sea un problema más complicado, que no se resolvió. Respecto a este antiácido después de las fiestas y demás, lo que les decía antes también del corte, que en otros países eso contiene aspirina. Y la aspirina supuestamente tan segura ha sido causa de muerte por hemorragias gastrointestinales en muchas personas. En España ocurrió un hecho, tiene el nombre del señor, en el cual se comprobó que la causa fue un antiácido de estos y hubo una gran protesta y exigencia al gobierno de aquel momento en España y la decisión final es que el fabricante sacara de su formulación, de la composición del antiácido, la aspirina, ya no tiene aspirina. Recientemente hacíamos comunicación con colegas de España y miraban con preocupación que en Colombia sigue habiendo antiácidos de estos que tienen mezclas de cosas para después de la fiesta y de comida en exceso que tienen antiácido. Tienen como analgésico aspirina. Sí, hay una cosa que tenemos que aclarar, profe, y es que estamos hablando no de la medicina como tal, que no tiene ningún, digamos, en teoría debería tener más beneficios que riesgos y peligros para la salud. Estamos hablando del mal uso de este tipo de medicamentos. Inicialmente hablábamos de cuando se hace un uso crónico de este medicamento. ¿Cuándo estamos hablando de un uso crónico? ¿Cómo sé yo que me estoy sobrepasando con la medicina que estoy tomando en casa? Sí, yo creo que la información que el INVIMA ha propuesto, que debe acompañar cuando se hace publicidad de medicamentos de venta libre, aquella que dice, si los síntomas no pasan, es necesario consultar al médico. O sea que yo no puedo volverme un consumidor crónico de un analgésico porque ya hay algún problema de salud más complicado, es el causante de ese dolor lumbar, del dolor de la rodilla, del dolor de cabeza. Y eso tendría que ser evaluado por un médico que determine qué condición se encuentra la persona para que pueda encontrar la causa que es desencadenante de ese problema de salud. Sí. Doctor Ilvar, estos medicamentos que la gente cree que son benignos, digamos que no tienen ningún tipo de riesgo, que son los que están hechos con plantas medicinales y que también son de venta libre, ¿cuáles son realmente los peligros que esto tiene y sobre todo para las mujeres embarazadas que hasta ahora nos están viendo?
Bueno, hay la idea, y en el lenguaje de la gente se incorporó una palabra y es no tiene químicos. Pero resulta que las plantas es natural, son, no tiene sí, químicos. es natural, entonces no tiene químicos, pero el agua es una sustancia química. ¿Sí? H2O y ahí hay una sustancia química. Y las plantas han sido precursoras de medicamentos que después, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, la aspirina, nació de la corteza del sauce. ¿Sí? O sea, ahí se encontró la molécula, después se sintetizó y se le colocaron algunos radicales adicionales y se volvió ácido acetilsalicílico, aspirina, que tiene ya más de 100 años. ¿Qué le digo yo? El antiespasmódico que utilizan en cólicos menstruales o en cólicos intestinales proviene del borrachero, el cacao sabanero, esa planta que tiene una flor tan bonita hacia abajo amarilla, ahí está un alcaloide que se llama la hioscina, el borrachero. O sea, las plantas tienen sustancias también, pero se quiere quedar también la falsa idea, y nosotros también tenemos la idea de que como es natural es inocuo. No, las plantas también pueden llegar a producir problemas de salud y producir malformaciones. Por ejemplo, no recuerdo yo ahora uno que produce una enfermedad hepática grave que puede terminar en trasplante. Unas gotas que la gente toma como antiinflamatorio, que en este momento no la tengo aquí en la memoria, pero hemos visto unos efectos sí, tremendos. pero tienen efectos tóxicos hepáticos y es un producto natural. Sí, bueno, profesor, tenemos que ya ir concluyendo porque ya se nos acabó el tiempo. Yo creo que le digamos a la gente algunas sugerencias importantes para usar estos medicamentos de venta libre. ¿Qué le podríamos decir a la gente? Mi recomendación final es que los medicamentos no son inocuos. O sea, todos los medicamentos tienen un riesgo. Y esa decisión, esa información tiene que tenerla siempre usted. Es decir, si tiene un problema de salud, trate de buscar atención médica para resolverlo a través de la evaluación de un médico y la decisión terapéutica que él le quiera indicar. Pero no automedicarse porque los medicamentos tienen, es decir, el supuesto beneficio que yo quiero alcanzar con un medicamento tiene un peaje que pagar del riesgo, o sea, siempre hay un riesgo que yo puedo, y cada individuo tiene una vulnerabilidad y una susceptibilidad especial. Es posible que haya personas que no presenten el efecto adverso, pero unas personas son más sensibles a expresar ese efecto adverso. Entonces, en lo posible, no automedicarse. William Osler, que lo recordaba ahora, decía que tal vez una gran diferencia entre los hombres y los animales es el deseo de tomar medicamentos. Sí. Profesor, con esa reflexión, agradecemos nuevamente por haber estado con nosotros aquí en directo de Canal Capital, y como siempre el objetivo de nosotros aquí en nuestro programa es informarnos, aprender, pero sobre todo informarnos para poder tomar mejores decisiones, sobre todo con lo que tiene que ver con una cosa tan importante y fundamental como lo es nuestra salud. Gracias como siempre por la sintonía, por acompañarnos, y nos vemos mañana con otro tema de interés aquí en directo. Feliz noche.